Hola chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de ese podcast. El día de hoy estamos celebrando algo muy especial. No hay invitado, no hay entrevista. Bueno, sí hay entrevista, pero somos entre nosotros porque hoy se celebra el Día Internacional del Podcast, 30 de septiembre. Esta celebración ya va a cumplir 5 años, desde 2015. 2014 se ideó la idea y valga la redundancia, y en 2015 ya está pues programada. Espero que los podcasters que estén escuchando esto lo hayan celebrado de alguna u otra forma. Nosotros lo vamos a celebrar contando experiencias sobre el podcast de cada uno, y no estoy solo, tenemos a diferentes podcasters. Tenemos a Dani. Dani, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, genial. ¿Cómo estás, Ángel? Que yo El día de hoy. estoy genial, Sebastián. Y Adriel, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar acá. Gracias por la invitación, Seba. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Ok, hoy vamos a charlar sobre diferentes temas, más que todo pues nuestras experiencias podcasteras. Y vamos a comenzar pues preguntando cada uno del podcast para pues que se familiaricen con su tema. Dani maneja un podcast llamado Cómo no hacer un podcast. ¿De qué se trata el podcast? ¿Cómo lo manejas? Etcétera, Efectivamente, etcétera. bueno, yo la verdad me metí hasta uno del podcast. Bueno, más adelante les voy a contar más a fondo por qué. Pero mi idea principal fue pasar la cuarentena de una manera más amena. Y yo sin tener idea de cómo hacer un podcast, dije, ¿sabes qué? Me voy a lanzar, voy a ser yo hablando de todo lo que pasa en el mundo y como salga, ¿no? Digo, al final me ha salido muy bien. Pero por eso mismo se llama Cómo no hacer un podcast, porque pues ahí lo intento sacar y se hace lo que se puede, pero está muy chistoso, es lo único que les puedo decir. O sea, siempre pasa algo distinto, no sé cómo explicarlo. Oh, interesante. Ángel maneja uno llamado NMMS 081. Ángel, ¿de qué es tu podcast? ¿Qué se trata? ¿Qué manejas? Bueno, pues es casi algo parecido a lo de Dani, solo que a mí me surgió la idea igual en la cuarentena, pero a mí siempre me ha gustado este aspecto de las conferencias y de dar mi opinión sobre ciertos temas. Y por diferentes circunstancias, pues tenía varias cosas planeadas para este año, pero llegó la cuarentena y pues me las arruinó, y varias conferencias que ya me habían dicho que podía dar, pues igual se fueron para abajo, y dije, no me puedo quedar con todo este conocimiento, lo tengo que compartir de alguna forma. Y pues siendo grosero, siendo irreverente, así se forma NMS 081. Oh, genial. Y Adriel maneja un podcast llamado Gente Copada. Copada es un término argentino, ¿no? Creo. Estoy seguro. Exacto. Copado es una palabra muy nuestra que Sí, sí. usamos para hacer referencia a cuando algo está bueno o está interesante. Y en Gente Copada hacemos un episodio semanal, es un ciclo de entrevistas en el cual me dedico a buscar personas que tengan un mensaje de valor para transmitir a la comunidad y les dedico un espacio para que puedan compartir su experiencia. Y de momento han dado bastante bien. Coincido con los chicos en que empecé en cuarentena también. Oh, genial. Bueno, hablando de que comenzamos en cuarentena. Bueno, yo 50-50 comencé en cuarentena. ¿Cómo nace el podcast? O sea, un poquito más a fondo, de dónde nace esa idea de hablar, de dónde nace, cómo se hace, cómo se crea cada uno de los podcasts. Comenzamos con Ángel. ¿Cómo comienza esta idea de hacer NMMS 081? Es que en sí, o sea, no sé si alguno es de México, pero NMS de por sí son las siglas de no mames, que es una palabra que utilizamos mucho aquí en México, que la usamos para todo, si estás enojado, si estás triste, y es una palabra que deja huella, porque te hace recordar todo, por todo lo que has pasado, porque esa palabra te sigue. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no dejar huella con lo que digo y con lo que transmito? Oh, genial, ok. Dani, ¿cómo nace la idea de no hacer un podcast? Nace de Pues, otra idea, más allá pues del aburrimiento. claro.
No, yo empecé viendo una serie que se llama The Midnight Gospel, que está en Netflix, y se trata del Ok. escritor de Hora de Aventura, que él tiene un podcast y llevaba a mucha gente a hablar sobre cómo lleva la espiritualidad de distintas maneras. Y ya con esas pláticas, pues las pasó a una caricatura, ¿no? Está muy chistosa, está muy divertida, pero el concepto del podcast ahí se quedó y yo dije como, wow, o sea, está padre cómo puedes hacer que cada persona pueda transmitir cómo vive la vida, cómo ve la vida. Digo, al final y al cabo yo intento disfrazar totalmente cómo la gente vive, o sea, no voy y le digo, ¿crees en Dios? No, o sea, por ejemplo, tuve una invitada que es ecológica, otra que disfruta la música. O sea, trato de mostrar diferentes vías del camino hacia donde la vida va. Y nada, queda muy bonito. ¿Por qué se llamó Cómo no hacer un podcast? Súper rápido, porque todo nació en un proyecto que tenía que cocinar. Tenía que hacer cubiletes de queso, me quedaron horribles. Y el título lo llamé del video para YouTube. Lo llamé ¿Cómo no cocinar cubiletes de queso? Y ya, ahí se quedó, ¿no? Dije, no inventes, ¿cómo no cocinar cubiletes de queso? Pues ahora voy a hacer un podcast. Bueno, se llamará ¿Cómo no hacer un podcast? Y ya, de ahí se quedó. Interesante. ¿Y cómo nace Gente Ocupada, Adriel? ¿De dónde nace? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, a mí fueron dos cosas que se combinaron. Me gusta mucho ayudar a las personas, pero encontré que en forma presencial podés ayudar a lo sumo una, dos, tres personas y yo quería poder llegar a más personas. En simultáneo a eso, era de por sí hace rato muy consumidor de los podcasts, consumidor de nuestros hermanos mexicanos que pisan fuerte en esta industria y me encantaba esta idea de que el podcast podés estar lavando los platos, saliendo a correr o haciendo cualquier otra cosa y tenerlo de fondo y te acompaña. Y llegó al punto donde sentía que conocía a los hosts de los programas que yo escuchaba y dije, yo quiero eso, quiero lograr eso. Así que lancé este podcast con esa idea de poder llegar a más personas y con ese tacto personal. Oh, genial. Interesante. Bueno, ese podcast tiene un trasfondo muy diferente, porque es que, miren, esta idea nació el año pasado, en 2019, y nace de la idea de un podcast llamado H3 Podcast, es de inglés, y lo que hacen es hablar de diferentes temas y entrevistar a famosos. La idea de los famosos no me parece muy interesante porque no eran famosos tipo, yo no sé, Ariana Grande, Justin Bieber, sino eran chicos que pues tenían algo que mostrar, ya sean cantantes, bueno, a veces traían gente famosa, pero me quedó la idea de mostrar el lado humano de los creadores de contenido. Y es algo que se me hace muy interesante, porque siempre muestran ese lado guionizado, el lado que a todo el mundo ve, todo el mundo disfruta, pero ese lado humano muchas veces queda atrás por la gente que ve YouTube, que ve a los creadores de contenido. Comencé el año pasado con unos 5 episodios por problemas de estudios, de tener muchas cosas a la vez. Tuve que cancelar el proyecto. Llegó la cuarentena y me ayudó en esto. Dije, me quedó la idea. Desde que lo terminé tipo en junio hasta enero. Tenía la idea, tenía la idea. Llegó la cuarentena y dije, es el momento de hacer ese podcast. La gente está hablando de podcast, lo está escuchando, es el momento. Y lo comencé con asquerosidad, porque es que el primer capítulo, les digo que con todo, no está editado el primer capítulo, no tiene nada. Se escucha tipo el 3-2-1, el por fin terminamos, todo eso no está editado. Y poco a poco he aprendido, gracias a pues usted, por ejemplo, los mismos podcasters, y poco a poco he aprendido y las entrevistas me gusta conocer el lado humano de las personas y ver cómo actúan durante y cómo responden ante diferentes temas. A veces he quedado sorprendido, otras veces no. Y pues hemos tenido una buena recepción. Y la verdad es que es muy bonito. También el mundo del podcasters es muy bonito, la verdad. Bueno, hablando de esto, del mundo de podcasters, ¿cuál es el proceso de hacer un episodio de su podcast? Puede comenzar Adriel hablando.
Sí, obvio. Yo creo que comienza todo previo a la grabación. Mi caso, que es un podcast de entrevista, el elegir la persona adecuada para el tema adecuado. Porque cuando estoy en la semana, digo, bueno, hoy voy a querer hablar sobre enamorarse del proceso y no del resultado. Entonces, empiezo a buscar una persona que encaje con eso o que pueda aportar valor desde ese punto. Luego de eso viene el coordinar, porque obviamente son todas personas muy ocupadas a pesar de la cuarentena. Y el proceso de grabación, que es el más divertido, es como vos decís, conoces un montón que hay detrás de esa imagen pública y la mayoría de las veces vos te sorprendés del tipo de personas que tenés en tu entorno cercano o no, pero es realmente muy lindo cómo llegás a conocer a las personas. Y luego después sigue la edición, que si bien no es tan divertido, es fundamental para entregar un producto bueno al final. Y como último para agregar, yo creo que todos los podcasters podemos coincidir en que lo primero que haces tiene que ser malo, ¿no? Y de ahí hay un lugar para poder ir creciendo y mejorando. Y sí, después escuchás el episodio 10 y lo comparás con el uno y hay una diferencia abismal. Sí, totalmente abismal. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto. Y ¿sabes qué también es bonito? De que vas aprendiendo. Yo creo que nosotros fuimos principiantes en algún momento. Entonces vas aprendiendo poco a poco a usar editores, a comenzar a organizar las cosas, a que quede más bonito el podcast y vas comparando y dices, Dios mío, ¿yo qué hacía en los primeros episodios del podcast? Tal cual. Sí, es muy bonito. Ángel, ¿cómo es el proceso de creación de un episodio de No Mames? 080? Voy a decir No Mames porque ya me di cuenta ¿Podrías que es una abreviación, repetirlo? entonces ya me refiero a la palabra completa. Ok, no hay problema. ¿Cómo es el proceso de creación de un episodio de No Mames 081? Bueno, el proceso en sí, pues es una idea. Es una idea, por ejemplo, a mí me pasa mucho, no sé si a ustedes les pase, pero yo soy una persona muy en un aspecto que yo siento demasiado. O sea, si me pasó algo en la semana, por ejemplo, me pasó algo de lo que estoy orgulloso, algo no tan bueno, algo que diga, pues sí me dolió, pero de alguna manera lo superé. Trato de hablar de eso y más que nada para sacarlo, y que pues si a alguien más le sirve, pues qué bueno, y si no les gusta, pues también qué bueno, y si te gusta, pues también, porque crear un episodio de NMS es, es ser yo tal cual, sin filtros, sin tener nada apuntado, ¿verdad? Ese sería el proceso. Ah, son... Se me da la palabra ahora. No tienes guión en cuanto No, al podcast. Interesante. Y Dani, ¿cómo es el proceso de creación de un episodio de tu podcast? Pues mira, yo empiezo el domingo. Desde el domingo empiezo como a recaudar las noticias que van pasando, las noticias más importantes, interesantes que hayan pasado en la semana. Y así va saliendo solito el guión. Mi podcast se conforma de 3 partes, llamémoslo así, dura 50 minutos aproximadamente. Y bueno, está el noticiero, que ahí intento de meterle comedia, no lo intento hacer solo informar. Y normalmente no son noticias feas, ¿no? Siempre trato de meter ahí noticias alegres. Después va una sección random, que ahí sí todas las semanas es distinta. A veces traigo a alguien a entrevistar y ahí es donde meto lo que les comenté. O soy yo hablando de cualquier otro tema que me haya salido, que me haya surgido. Y después ya acaba la sección random y soy yo hablando de deportes, que básicamente es fútbol, porque es el único deporte que me gusta. Así que siempre digo, es la sección de deportes, pero no, es la sección de fútbol. Y ya digo, sí hago un guión, pero es un guión con palabras claves, de ahí va saliendo solo, me gusta improvisar muchas veces. Ahí después edito, todo lo grabo y lo edito, o sea, me levanto, lo grabo como de 9 a 10, de 10 a 11:50 estoy editando
para que a las 12 ya esté en Spotify y lo puedan escuchar todos los sábados. Genial, genial. Bueno, ahí viene una pregunta que vi aquel día y no respondieron o no me di cuenta que respondieron. Bueno, es otro tema. ¿Ustedes cuánto creen que debe durar un podcast? ¿Cuánto creen que es el tiempo apropiado para que dure un podcast? No sé a quién quiere responder primero, aquí se las dejo libre. Pues mira, yo Si me en lo permiten arrancar. particular... Dale, Dale, Adriel, dale. No, no. Dale, Adriel. No, bueno, en mi opinión, un podcast va a depender mucho según el tema, porque lo lindo de los podcasts es que hay tanta variedad, desde comedia, desde podcast de terror, podcast de autodesarrollo, de noticias. Entonces creo que va mucho en base a tu temática, porque por ahí escucharte hablar 1 hora y media de, no sé, de noticias quizás es un poco extenso para mi gusto y para otros no, entonces va mucho en eso, pero he encontrado que la duración promedio que le gusta al público, en mi caso, es entre 30 a 45 minutos. Ok, Dani. Sí, yo iba a decir que no creo, o sea, no sé, tal vez porque no estoy muy adentro del podcast, pero no creo que se tenga que encasillar algo, o sea, un tiempo se tenga que decir, mi podcast debe durar tanto porque así es como lo dicen. Yo creo que, digo, tampoco lo vas a hacer de 2 horas, ¿no? Pero entre 1 hora, media hora está bien. Pero aún así yo creo que cualquier hora, cualquier tiempo que usas, habrá un público, habrá alguien que te escuchará. O sea, hay 7 billones, 8 billones en el planeta y de esos 8 billones te puede escuchar muchísimos. Es cierto. Ángel. Bueno, fíjate que yo estaba checando eso porque siempre trato de checar las estadísticas de cuánta gente sí se queda a escuchar todo completo y podría decirte que en un podcast o en un episodio normal, que son como de media hora, la mayoría sí se queda, pero se queda por lo mismo de que tal vez se siente identificado o siente que se transmite algo, pero también hay otra parte a la que no se queda a escuchar todo y está justamente a la mitad. Y eso es lo que más me intriga. A la mitad del podcast. Oh, interesante. Sí, Bueno, yo opino lo mismo que Adriel, de que depende mucho del tema. O sea, yo he visto podcasts de 6 horas, créanme o no. Hablaban sobre terraplanismo, una cosa así. Son 6 horas de podcast, eso es demasiado. Yo no escucho eso. No, nadie, no manches, un No. cuarto de tu día escuchando un podcast. No, eso es Nadie. mucho, hermano. Y no era como una serie, o sea, pero si yo tuve una serie que se pegue de episodios, sea completa, 6 horas, ok, pero era un podcast, un episodio de podcast, Dios mío. Me quedé pensando cuánto pesaría ese podcast, el video o el audio. 300 gigabytes, fácil, te lo apuesto. Sí, fácil. Fuerte, 6 horas. Y bueno, en ese podcast es raro, porque muchas veces depende del público, porque al ser youtubers, cada quien tiene su público y claro, como un youtuber puede hacer resúmenes en 2 minutos, otro puede hacer videos de 20. Entonces, el público de este podcast siempre es un poquito conflictivo en cuanto a cuánto debe durar un podcast, pero lo normalizamos a 30, 40 minutos y ha estado bien, la mayoría de gente lo escucha. Pero, ¿sabes? Pasa que en YouTube la gente ve muy poco el contenido y lo he hablado con mucha gente, porque YouTube te tira un montón de videos, que eso no lo hace Spotify, ni lo hace alguna plataforma de podcast, pero ya te está tirando otro contenido cuando le acabas de dar clic a un video. Y el morbo te gana muchas veces y termina dándole clic al video sin terminarte lo que estabas viendo. Entonces, ese es el problema como de YouTube, que pienso yo mucho. Y ¿sabes qué? Que la gente en YouTube está como acostumbrada a ver videos de 15, 10 minutos y ya, y a lo que sigue, porque, o sea, el público de YouTube es muy de, nada más tengo 10 minutos, veo este video y me voy a hacer otras cosas, o al menos es como yo lo veo.
Sí, 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 yo también una de pasa las eso. razones por las que, tal cual, no, lo que decía que una de las razones por las que elegí el podcast más el formato de audio por sobre el de video es justamente porque analicé primero el tiempo de atención que le dedica cada uno y noté que en YouTube el tiempo de atención que te dedicaban era eso, un tiempo entre 5 a 15 minutos como máximo, cuando noté que la gente se quedaba mucho más en las plataformas de audio y dije, bueno, es una oportunidad de que poder captar más. Sí, es que en YouTube, una de dos. O te das a más y abres otra pestaña y te pones a trabajar, que pues es lo que hace la mayoría de podcasters, me incluyo. Que me pongo a hacer, no sé, a lavar platos, a jugar un videojuego, me pongo los audífonos y lo escucho. Pero es que en YouTube el tiempo de atención es muy poco por esa misma razón, de que el algoritmo te tira videos enseguida para que los veas y te quedes en la plataforma embobado viendo otro, uno, otro, otro. Entonces, a veces el Tal cual. podcast que hacen los youtubers dicen, entonces los youtubers dicen, bueno gente, yo es mi podcast, pero conozca a mi público y lo hacen de video, hacen el llamado videocast. Tengo conflicto con el videocast porque muchas veces rompen esa regla de podcast. Entonces, por ejemplo, si lo vas a escuchar en Anchor o en Spotify, no es lo mismo porque siempre te está mostrando algún contenido en el video. Entonces, como que se pierde la lógica del podcast. A mí se me hace súper raro los videocasts. O sea, ¿por qué quieren ver tu cara viendo qué expresiones haces, sabes? Sí, No, me también. incomoda. O sea, por eso mismo no lo he hecho, porque me incomoda que la gente vea mis expresiones o algo así. No entiendo por qué la gente hace videocast. A mí, a mí también me han dicho mucho de, ¿por qué no haces video? Y yo, es que rompo la regla del podcast, que el mismo nombre dice ese podcast. Y entonces Es pasa que, de que muestra algo en pantalla. Sí, sí, sí. ¿Quién está hablando? Ángel. es que, o sea, por mi parte, así te lo digo, yo decidí utilizar el podcast porque siento que es un poco más libre en ese sentido de restringir, ¿no? Aparte de que siento de que el podcast todavía no se ha explotado del todo. Si se dan cuenta hasta ahorita, la mayoría de los youtubers están empezando a ver podcasts, o sea, como es con lo que están platicando, o sea, se graban a sí mismos, pero ellos saben que a la gente les gusta más verlos que solo escucharlos. Este, no sé si conozcan a a uno que se llama Pepe Problemas, no sé si lo conozcan, He oído o, de él, Sí, pero o a en sí no lo Luisito conozco. Comunica. Bueno, o sea, Ah, claro, ese literal, podcast me entendí. ¿cómo no o sea, conocer? literal por eso, literal, si te das cuenta, ahorita el podcast va a explotar. ¿Por qué? Porque la plataforma de YouTube ya está sobrecargada. Está sobrecargada por lo mismo de que la gente quiere crecer, pero no sabe cómo. Y sí, suben videos y suben todo eso, pero si no tienes una estructura buena para ir creciendo, solo, solo vas a lograr lo mismo que todos los demás. Bueno, esa es mi opinión en ese sentido. Es correcto. Sí, claro. ¿Sabes qué pasa? Me pareció una anécdota graciosa que fue cuando el podcast de Luisito comenzó. Llegaron unos amigos, porque saben que tengo el podcast, lo publico en mis historias, en mis estados, etcétera. ¿Por qué no haces el podcast como Luisito? Y me llegaron preguntando eso. Y es que el podcast, hasta ahorita, lo que quiere hacer plataformas como Spotify es explotarlo, porque te compras Anchor, tienes que hacer algo con el podcast. Hicieron un podcast con el mismísimo J Balvin. O sea, J Balvin, ¿qué tal hablar de un podcast? Es que son como preguntas que me hago todos los días. Se nota mucho eso de el interés sin querer. Entonces Luisito se armó eso y a mí se me hacen poco interesantes. No sé por qué. Quizás por la intención que uno a veces nota de querer hacer un podcast por hacerlo, porque está sonando el tema de hacer un podcast, de por qué no hacerlo. Y se caen fácil. Esos podcasts se caen. He visto podcasts así por interés, por dinero, se caen muy fácil. Y aparte, pues su público está acostumbrado a videos de 20 minutos y de repente le metes uno de 1 hora, pues no lo ven. Es completamente cierto. O sea, tipo de que el podcast de Luisito, eh,
al principio pues tuvo sus vistas, obvio. Chicos, creé un podcast, vengan, pim, pam. Y no tengo ningún problema con el contenido, Lejito. Me han gustado muchos videos de él, me han gustado. No tengo ningún tipo de problema con él, pero sí con esas intenciones de hacer un podcast por hacerlo. Porque es cuando los escuchas hablar, que hablan de cualquier cosa que se les venga a la cabeza, sin tener algo que tener medio en la cabeza, un tema en sí. Entonces, no soy fan de eso. Y al fin y al cabo, el videocast es una forma que solo se utiliza en YouTube. Y te pierdes muchas veces por eso, porque muestran algo en pantalla y estás escuchando en Spotify y dices, espérate, ¿qué es lo de la pantalla? Yo no sé. Bueno, chicos, seguimos con las preguntas. Y otra es, ¿qué plataforma usan para escuchar podcast principalmente cada uno? Ángel, puedes comenzar ahí. ¿Cuál es su Bueno, favorita? la favorita, así que te puedo decir donde puedo encontrar todo lo que busco. Pues es Anchor o Apple Podcast, porque ahí encuentro podcast que no encuentro en otra parte. Genial. Dani, Pues yo, el único que he escuchado es el de Alex Fernández. Y sí, ya, es el único que escucho en Spotify. Lo he en escuchado. Spotify. ¿Y Adriel? Yo me quedo con Spotify. Fue donde descubrí los podcasts y donde me enamoré de ellos. Ok, sí, yo soy multiprogramas. No, casi, más que todo Spotify. Pero sí he probado con bastantes. Y por ejemplo, ahorita como que todo el mundo publica el podcast en Spotify, pues para el mismo Anchor, supongo. Digo yo aquí, no sé, la verdad. Yo lo hago por iBooks, algo así se llama. iBots, utilizas iBots. Sí. Oh. Pero vi una plataforma que está buscando. Bueno, saben que ahorita va a salir Amazon Podcast. Ahorita. Y Sí, ustedes van a hablar. eso ¿Se está registraron? súper chido. Yo sí me voy a meter a Amazon Podcast. Sí, La neta. Ángel, te vas a meter a Amazon Podcast. Obvio. Te llegó un correo. Sí. Y Adriel, pero les llegó el correo. A mí me llegó un correo y yo me asusté. Yo dije, Sí, O sí, sea, obvio. Yo considero yo, que por más que tengamos una preferencia, es yo importante vi estar que en primero todas las te tenías que meter a plataformas. una En plataforma y ahí Love te compartían, ¿no? Podcast, un link, ¿no? A tu correo te llegó. A usted le llegaron un correo, ¿sí? A mí no me llegó nada, la verdad. Es- ¿No? No. Ya sabes, Oh. no presumas, por favor. No, porque es que creo que, No, ¿sabes qué no. pasó? ¿Sabes qué pasó? Creo que les llegó a los de Anchor, porque es que yo vi en el Claro. grupo de podcasters que decía, Sí. gente, les llegó un correo de Amazon Music, que no me acuerdo ahorita el nombre, y yo no me había llegado cuando recibió, y pues tienes que poner el nombre, el RSS, pero creo que plataformas como Spreaker ya te lo hacen automáticamente, pero ¿sabes cuál es el problema de Amazon Music? Que va a preseleccionar unos podcasts para la salida y después ahí te agrandan y así sucesivamente. Que eso será muy interesante. Uy, esto va a A estar ver, bueno. Sí, eso va a estar súper bien. sí. Bueno, aquí hay otra cosa que quería ver su opinión y es esto de los originals, que es meter un podcast única y exclusivamente a una plataforma. Veamos quién lo ha hecho. iBots lo ha hecho, Spotify lo ha hecho. Un montón de plataformas lo han hecho y lo piensan hacer. A ver, ¿qué piensan de eso de cerrarte en una plataforma y no salir de ahí? Adriel, puedes comenzar. Se me viene a la mente lo de Joe Rogan, que le han hecho este contrato para que se vaya exclusivamente a Spotify. Y pienso eso como beneficio del host, pero no sé si es una percepción mía, porque notaremos todos cuando analizamos nuestras estadísticas que es variado desde donde nos escuchan y a veces nos puede llegar hasta sorprender que por ahí no nos imaginábamos que nos iban a escuchar en Google Podcast o en alguna otra plataforma. Para mí, mientras más variado, mejor. Esa es mi opinión. Dani. Sí, Oh, obviamente, como dice Adriel, pues mientras más amplíes tu contenido hacia más personas, pues más va a llegar, ¿no? Pero creo
que pues si te están haciendo firmar un contrato en donde ya te vas a poder sustentar económicamente de hacer un podcast, pues le entras, ¿no? Pues yo sí le firmo nada más a estar en Spotify, sin problemas. Ángel, O sea, son realmente buenos puntos. Porque, por ejemplo, si hablábamos de Anchor, pues lo bueno de esta plataforma es que tiene una distribución de contenido impresionante porque está en varios sectores y sigue metiendo más páginas, ¿no? A, a él mismo, sigue publicando en diferentes páginas, pero yo creo que igual, o sea, si me ofrecieran ya un buen sueldo, definitivamente me solo haría en Spotify y ya. si es que también va a pasar esto del streaming que estaba viendo aquel día de que se está teniendo una sobrecarga de streaming. Entonces, ahora es quién busca el original. Ah, espérate, Adiel, ¿es cierto que Joe Rogan le hicieron esa propuesta a Spotify Studios? No sabía, ¿eh? Sí, sí, le hicieron por una oferta, a ver, es una locura de plata, ahora lo busco y se los digo, porque ¿qué pasa? Él actualmente, su programa no está en Spotify y Spotify se quiere llevar, pero con exclusividad, que esté solo en Spotify y en ningún otro lado. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes, si viene Pocket Casts y les dice, quiero que tu podcast esté en nuestra plataforma, porque tenés mucha audiencia, por lo que sea, ¿aceptan igual? O sea, así sea Depende. desconocida. O sea, así una... Sí, Acabo de checar mi correo y sí depende, porque es que si tienes lo de Amazon Music. sí lo tengo. O sea, van como 2 veces que me mandan el correo. Sí, sí, se lo están enviando a la gente que tiene podcast. No sé cómo consiguen los correos, pero sí se lo están enviando. Sí. No, pero ¿sabes qué pasa? A mí me llega Pocket Cast y me dice, mira, este podcast me parece un buen podcast, bla, 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 y quisiéramos que tu plataforma esté exclusiva en mi plataforma. Bueno, me tiene que hacer una buena oferta comenzando por ahí porque Pocket Cast no es tan conocido que digamos, ¿sabes? No es una plataforma súper conocida. Claro. Yo diría que depende la oferta que me hagan. Que una mala oferta por una plataforma que no es tan conocida, hasta en el mundo del podcaster, porque le preguntas a alguna persona que está así, ¿qué es Pocket Cast? Y no saben, pues pasa eso. Tal cual. Y eso que El Podcast problema es es que una de no... las que más adaptado está a podcast. Sí, 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 yo la conozco, yo he escuchado un podcast por ahí. Ahí estamos. Que se puedes verificar, yo estoy verificado en Pocket Cast. Te puedes verificar ahí si quieres. Seguro que nunca Alguien me había está hablando escuchado esa ahorita. plataforma. Ahí está, sabía yo. Es que pasa eso, ¿sabes? Mínimo Pocket Cast, si alguien de Pocket Cast está escuchando esto, simple, metan a alguien súper famoso a su plataforma para que los conozcan y después si quieren ya meten a cada vez pequeños. Aunque aceptamos sus ofertas, no se preocupen. No, mentira. Linda, linda publicidad le estás haciendo igual, Sebas, así que bien. No, se me ocurrió el caso de ellos Sí, porque Sebas ya ellos, por tiene contrato. ejemplo, tienen, claro, ellos, por ejemplo, para mejorar la experiencia de audición, ellos pueden un ecualizador solo vocal, minimizando ruidos de fondo. Sí, porque cuando yo lancé el podcast dije, quiero escuchar que, no sé, de loco, que se escuche bien en todos. Entonces me di una vuelta por todas las plataformas donde estaba y escuché mi podcast de loco, porque se escuchaba igual, hasta que encontré ese que tenía ahí como unos efectos especiales que estaba bueno. Oh. O sea, miren, a la gente que está escuchando el podcast, miren cómo hago la promoción sutilmente. Así que se aceptan no, mentira, se aceptan promociones. No, mentira. Pero sí, también me pasó eso de que yo estaba, pues, que me dijeron un amigo que está en podcast, me dijo, hey, bro, ¿puedes verificar tu podcast y que te salga la cosita azul? Y yo, ah, bueno, vamos a hacerlo. Y escuché el podcast, el segundo episodio, solo hice cuando saqué el segundo episodio, escuchaba horrible el segundo episodio del podcast. Y se escuchaba un poquito mejor, o sea, más o menos.
Tal cual. Bueno, chicos, yo creo que podemos seguir aquí. Y es una pregunta interesante, porque aprovechando esto que el podcast está en un super boom, así que está explotando en todos lados, ¿cómo ven el panorama del podcast en unos años? ¿Puedo empezar yo? Claro, claro. Fíjate que es lo que te comentaba, o sea, la gente no ha hallado cómo explotar el podcast. Y eso es lo interesante de todo esto, porque a mí me da una rabia así de cómo puedo explotar esto sin que nadie me gane la idea, ¿verdad? Pero si habláramos de aquí a unos cuantos años, creo que ya lo habremos explotado demasiado. Por lo mismo de que están llegando varias personas nuevas, varios talentos nuevos. Como se hablaba desde el principio, hay personas que hablan de comedia, de noticias, de cine, o sea, casi se está volviendo como YouTube, ¿no? Pero la diferencia es que hay diferentes plataformas en las cual hablar, en las cuales distribuirte, ¿no? Sí, claro. Oh, interesante. Ángel, ¿cómo es el panorama del podcast en un futuro no muy lejano? Adriel, No ¿no? muy lejano. Ángel Diablo. Ah, Y ya di mi Adriel, opinión. lo siento, Yo me también perdí, me creo. confundo Creo los que me nombres por la misma. confundiste. Bueno, Adriel, una disculpa. No hay problema. El futuro del podcast para mí va a seguir creciendo. Recordemos, a ver, esto está tomando fama ahora, pero está de hace mucho tiempo los podcasts. Y a mí me interesa cómo le puede dar voz a cualquier persona común y corriente, como somos nosotros, o directamente a un famoso. Y para mí, yo lo veo como que va a seguir firme. Creo que es una plataforma que se armó bien desde el principio. Entonces, así como YouTube lleva muchos años en la industria y sigue siendo primero y sigue siendo muy usado, por la comodidad que brinda un podcast, para mí va a seguir creciendo. Porque, a ver, hay gente que es parte de su vida, hay gente que va manejando el trabajo y lo está escuchando, como hablamos al principio, o cuando salís a correr, y cada vez son más situaciones. Entonces, yo lo veo bastante firme para el futuro. Obviamente, quizás cada vez más saturado, pero ahí es donde salen a relucir estos personajes auténticos, porque tenemos que admitir, todos arrancamos imitando un poco a alguien y a medida que transcurren los capítulos, los que nos quedamos, porque la mayoría mueren ahí antes de los 10 capítulos, encontramos nuestro verdadero ser y ahí es donde crecemos. Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte, yo creo que como se están integrando varias personas famosas a esto del podcast, aunque no lo hagan con ganas, aunque no lo hagan con el mismo sentimiento, si lo quieren ver de esa forma, pues le están dando más promoción al podcast. Entonces yo creo que le falta nada para que el tener un podcast y escuchar un podcast sea igual de normal que ver un video en YouTube. Es cierto. Yo también pensaba algo parecido. Bueno, decía, todo el mundo está haciendo podcast. Pero el punto de quiebre, ¿sabes cuál va a ser del podcast? Que depende todo de literalmente los podcasteros, los podcasters, cuando se acabe la cuarentena. Ese va a ser el punto de quiebre. Ya, quien se queda, se queda. Quien se va, se va. Y ahí es donde se vamos a dar cuenta. Si se queda la gente, tanto escuchando como haciendo podcast, que si todo sale bien, ese podcast va a seguir por mucho tiempo. Ojalá que así sea. Se queda la gente escuchando podcast y se quedan haciendo podcast, el podcast va para arriba. Y te aseguro que en unos años, no sé, unos 5 o 6 años, va a estar de que escuches un podcast y ya la gente va a saber que es un podcast. También depende de muchas cosas, muchos factores, pero como va creciendo así exponencialmente, va bien. Y todo eso depende de después de cuarentena. No creo que dependa de otro factor más importante de ahí, que ya supongo que todo se normaliza, algunos irán, algunos se quedarán y así poco a poco.
Chicos, seguimos, ya vamos en la recta final de la entrevista, bueno, la mini entrevista, mini charla, como quieran llamarle, mini conferencia. Esta es una pregunta que quería oír de un podcaster. ¿Cómo manejan su personaje en el podcast? Bueno, ahí dijeron que eran 100% auténticos, pero a veces se paran y dicen, no, me estoy pasando, o manejan otro personaje, porque he visto podcast que manejan otra persona, así, no sé. Te entiendo. No, yo, o sea, sí, cuando grabo un podcast soy totalmente distinto a cuando soy en la vida real. Bueno, llamémoslo así. Yo normalmente soy, no sé, soy muy callado. Me gusta estar con mis audífonos, escuchando música. Y no sé, alguien me pregunta de algo y digo como, me da igual. Pero en el podcast soy como, me gusta dar mi opinión, como les dije, sobre temas felices, porque ya bastante tenemos con esta cuarentena para que estén escuchando puras cosas horribles, mejor cosas felices. Y sí me reservo a veces opiniones. Por ejemplo, con lo de Luisito Comunica, no lo hablé. Temas de feminicidios tampoco toco. O sea, ya todo eso que es como político, que ya se mete mucho con el pensamiento de cada persona, trato de evitarlo, por lo mismo de no evitar, más bien de evitar problemas. Ok. Ángel. Pues no creo que sea muy diferente tanto en el podcast como en la vida real, ¿no? Soy alguien que siempre trata de decir lo que piensa porque ha sido, he sido a veces muy callado, pero muy callado en tiempos anteriores y igual yo me he reservado muchísimo sentimiento adentro que tal vez pudiera haber cambiado la perspectiva de otras personas acerca de muchas cosas, ¿no? Y respecto así a los temas en tendencia, como comenta el compañero, pues yo tampoco trato de hablar de eso porque no me llama la atención, vaya, no me gusta. Creo que hacer polémica es como tratar de ganar seguidores a lo rápido. O sea, por ejemplo, lo que Kuno, o sea, lo que hace Juan de Dios, Kimberly, o sea, lo que hace la misma Lisbeth Rodríguez, o sea, eso, créeme que eso no me gusta, no me agrada. Y créeme, tampoco lo hablo, lo critico, porque, o sea, no sé si decirte esto, pero, por ejemplo, en TikTok, o sea, no puedes poner ni un comentario que no sea así como normal tuyo, porque la gente ya te está tirando hate, o sea, y a mí me puedes tirar hate y me va a valer, güey, o sea, literal, te voy a responder con otra cosa y de ahí ya no me vas a responder nada, o sea, de eso a que me reservo mi opinión, pues creo que está mejor. Podcast en TikTok, me quedé. No, sí, tienes toda la razón, es cierto. Sí, suele pasar eso de que, bueno, miren, antes de que diga ayer, creo que me pegó ahí. Yo soy una persona muy callada y creo que esto de crear contenidos en redes sociales es como una forma de liberar los sentimientos que a veces no podemos decir en la vida real, ya sea por una u otra razón. Y Hola. yo en ese podcast me siento, o sea, por ejemplo, ahorita estoy teniendo el control y la mayoría de veces tengo el control como un entrevistador y eso nunca lo hago en mi vida real. Nunca tengo el control de una situación y siento que es, no sé, o sea, soy el mismo Sebastián, ya, no cambio en nada tanto en mi personalidad, pero sí, es una forma como de, ese sentimiento de hablar, porque yo te hablo, pero como muy corto en cuanto a círculo de amigos. Y aquí lo hago con total libertad y me gusta bastante. Ya antes, para terminar con Adriel. Sí, a mí hay varios podcasts que escucho que el host encarna un personaje y juega con esto y me parece entretenido y divertido.
En mi caso, busqué algo de tratar de ser como soy con mis amigos, porque esa es mi idea, ¿no? Hablarte como le hablo a un amigo. Me pasó algo curioso al principio que, como buen argentino, hablo de vos y por ahí un público que me escuchaba fuera de Argentina me dice, pero estaría bueno si hablas un poquito más neutral, un español más neutral, para que se adapte más, no se sienta raro. Y ese fue un punto donde dije, bueno, no estoy dispuesto a ceder porque ya no sería yo, y ya cambiaría mucho y hasta yo me sentiría raro. Mantuve el voz y van a notar en mi podcast que me dirijo como casi si estuviésemos en un mano a mano, frente a frente, charlando y somos amigos de toda la vida, que es como soy en la vida, pero bueno, coincido en que hay muchos hosts que son más introvertidos y luego detrás del micrófono pueden abrirse un poco más y eso es algo que me fascina de los podcasts. Genial. Oh, mira, Sebas, terminamos con una perdón que reflexión entre interrumpa, cada pero uno no te con escucho. esta Entonces, pregunta. Bueno, no sé chicos, si gracias por puedes estar en mover tu este día micrófono y del apagarlo o podcast, algo así. en este mini especial A que ver si ya te preparamos de este escucho. podcast. Gracias por estar, Dani, Ángel, Adriel, gracias por estar el día de hoy. Gracias por la invitación, Seba. La verdad que me divertí estando mucho acá en este episodio y qué lindo que alguien le dedique para festejar el día del podcast de esta manera. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, chicos, bueno, vamos a comenzar. Adriel, ¿tienes algunas redes sociales donde te puedan seguir, escuchar, etcétera? Sí, me pueden No escucho encontrar nada. como justo está Dani. Dani, te escuchamos. Perdón, es que te Sí, me interrumpo, pueden pero encontrar. no Dani, escucho ¿estás ahí? a Sebas. Espera. No escucho a Sebas, pero Ah, bueno, yo dale, también. dale, Es que Adriel, no, dale. ya, porque no escucho a Sebas. Pero bueno, perdón, Adriel, por interrumpirte. Síganme en mis redes sociales, @de Notorious Agapi. Ese es en Instagram, en mi podcast. Me pueden encontrar como cómo no hacer un podcast. Y nada, perdón, Sebas, perdón, Adriel, por interrumpirte, pero no escucho nada. Entonces, pues nada, gracias, Sebas, por la oportunidad y perdón por interrumpir. Hasta aquí mi mensaje. No hay problema. Ahí Dani estaba compartiendo sus redes sociales. Esto son cosas que pasan cuando uno graba en forma remoto. Por ahí la conexión va y viene. Pero bueno, vamos a estar siguiendo al hermano Dani. Y a mí me pueden encontrar como Adriel Gallo en casi todas las redes sociales. Y hace poco abrimos, a pedido de la comunidad, una red social propia del podcast donde salimos como @gentecopadapodcast. Así que los invito a que nos busquen y que puedan escuchar nuestro contenido. Genial. Ángel, Pues ha sido realmente algo hermoso, ¿no? Lo que hemos podido platicar aquí fue un gusto haber platicado con ustedes, el hacer este episodio, ¿no? Y pues a mí me pueden encontrar como en Facebook como NMS, en Instagram como NMS081 y pues en podcast NMS-081. genial. Chicos, a nosotros nos pueden seguir en Instagram y Facebook como @spodcastoficial. Si nos estás escuchando en YouTube, pues te invitamos a suscribirte, un podcast semanal. Hoy rompimos la regla porque pues es miércoles, pero cada lunes a las 6 p.m. hora Colombia y México se sube un nuevo episodio de ese podcast. Hoy rompimos la reglita porque es un día especial para los podcasteros. Espero que les haya gustado mucho el podcast. Si nos está escuchando en algo como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, pues te invitamos a que nos sigas y que te suscribas, ya dependiendo de cada una de la plataforma musical. Esto fue otro episodio de ese podcast. Nuestra partner, Klaus Media Partners, nos apoya y nos vemos en otro episodio. Adiós.